luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria.
Que el Señor os bendiga. Me alegro de poder compartir en esta mañana la palabra con vosotros, lo que Dios ha estado trabajando en mi corazón. Y antes de meternos en el texto bíblico, como hacemos siempre, vamos a tener un tiempo para orar y presentar este tiempo delante del Señor también. Oramos. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia. Y gracias porque en esta mañana con toda libertad podemos venir a tu casa y podemos estar contigo, Señor. Y gracias porque tú estás en este lugar y podemos sentir que tú estás aquí, pero al margen de que sintamos o no, sabemos que tú estás aquí porque tú lo dices en tu palabra. Y te damos gracias por este tiempo que podemos pasar contigo, Señor. Y te pido que me ayudes a compartir lo que has puesto en mi corazón. Te pido que cada uno de nosotros pueda tener el corazón abierto para recibir tu palabra, Señor, y para poder ser guiados de acuerdo a tu voluntad y para poder ser un poco más como tú, Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El concepto que tenemos acerca de algo se va formando de muchas maneras. Unas veces tiene que ver con lo que hemos oído acerca de ese algo. Es muy común, no sé si lo has hecho, seguro que sí, cuando compras algo, sobre todo cuando lo compras por internet, irte a los comentarios. ¿Lo has hecho alguna vez, verdad? A ver qué piensa la gente o qué comenta la gente acerca de ese producto. Es bueno, es malo, es un desastre, no lo compres, es maravilloso, vale la pena. Y esto lo hacemos mucho para estar un poco más seguros, para conocer un poco mejor el producto que vamos a adquirir. Lo mismo pasa cuando vamos a conocer a alguien. A veces es muy bueno cuando conoces a una persona de entrada y te haces un concepto de esa persona en base a la relación con esa persona. Pero muchas veces antes de conocer a una persona hay alguien que viene y te dice, cuidado con este porque resulta que bla, 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 bla. O es una persona genial, ya verás que... Y entonces ya tú vas con una predisposición a conocer a esta persona. Nos hacemos un prejuicio, lo que llamamos, ¿verdad? Y ya vamos con una actitud a conocer a esta persona sin haberla conocido realmente. A veces tenemos un concepto específico o idealizamos una situación, ¿verdad? Y ahí estamos pensando, cuando me case, ¿verdad? Cuando cambie de trabajo y cuando me saque la oposición, o cuando termine mis estudios, cuando tenga mi casa, mi coche nuevo, cuando sea madre y tenga mis hijos. Y pensamos que ese momento va a ser perfecto, va a ser ideal, vamos a ser las personas más felices del mundo. Y tenemos esta tendencia innata a hacernos un concepto previo de las cosas. Y muchos de nosotros nos acercamos también a Dios con una idea prefijada, ¿vale? Con una idea de cómo es Él, de cómo va a actuar Él, de cómo nos va a tratar. Y esto no tiene realmente que ver con que seas creyente o no. Porque los que no son creyentes tienen un concepto o una idea acerca de Dios que va en base, y en cierto modo se puede disculpar, porque va en base a que no conocen a Dios. Entonces pueden decir, pues yo pienso que Dios no sé qué, o yo pienso, no conocen a Dios. Pero ¿y nosotros? Que estamos aquí, que somos creyentes. En muchas ocasiones también nos hacemos una idea prefijada, un concepto de cómo va a actuar Dios en esta situación, o cómo va a ser Dios en mi vida de esta manera, o cuál es la respuesta que Dios va a dar. Por ejemplo, entre nosotros, por supuesto que nosotros no decimos que Dios es malo, porque sabemos que Dios no es malo. Pero muchas veces tenemos una idea de que Dios no va a ser tan bueno como Él dice que es. Y esto lo vemos muchas veces cuando fallamos, cuando pecamos, le pedimos perdón al Señor, pero a veces intentamos pagar en cierto modo. Nos esforzamos para hacer obras, para equilibrar lo malo que he hecho. Para otros el concepto de Dios cambia también en base a las circunstancias que está viviendo. Todo me va genial,
todo me va bien, mi vida va viento en popa, no hay nada malo, eso significa que Dios me está bendiciendo. Da igual si estoy viviendo la vida loca o si estoy viviendo en rectitud, como me va bien, Dios me está bendiciendo. O si todo me va mal, eso significa que Dios no está conmigo, que Dios no me está bendiciendo. Y nos vamos moviendo así. Dios es, o el concepto que yo tengo de Dios es en base a las circunstancias que yo estoy viviendo. Pero es urgente, es básico y necesario que tengamos claro cuál es el concepto que tenemos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque en base a esta idea, en base al concepto que tú y yo tengamos de Dios, en base a esta idea es que nos vamos a mover. En base a esta idea es que nos vamos a relacionar con Él. Y en base a esta idea es que vamos a vivir nuestra fe. Y esto es algo muy visual, es decir, es algo que no podemos esconder. Porque esto se nota en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, cómo te proyectas hacia el futuro. Hablas palabras de esperanza, hablas frustración. Esto es algo que se nota, el concepto que tenemos acerca de Dios. Veréis, hay un versículo básico y es el que hemos puesto en la información que hemos enviado, ¿verdad? Y este versículo lo cantamos, lo decimos, lo hablamos, siempre sale como el versículo favorito de alguien. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y lo sabemos. Pero hay veces que se nos olvida un poco. Y no lo tenemos tan presente como deberíamos en nuestra vida. Fíjate, el contexto en el que se encuentra este versículo está hablando de una guerra continua. Una guerra que se produce entre dos reyes. El rey del norte y el rey del sur. Y es interesante leer el capítulo cuando podáis. Está continuamente hablando y el rey del norte se levanta contra el rey del sur y lo engaña, y después el rey del sur va y parece que va a hacer una alianza, pero lo engaña, y después hacen guerra y después uno vence al otro y el rey no sé qué. Y está continuamente hablando de un contexto de mentiras, de guerras, de conflicto, de desconfianza. En medio de este ambiente, después de unos años, tenemos el rey del norte con Oriente Medio, con la dinastía de los Seleucidas, y el rey del sur, Egipto, con la dinastía de los Ptolomeos. Fueron dos dinastías muy importantes. Después de un tiempo, en medio de un ambiente de tanta tensión, surge un rey, Antíoco Epífanes. ¿Lo habéis oído nombrar? Era bueno, buenísimo, ¿verdad? El rey de Siria, malo, malvado, sinvergüenza, blasfemo, asesino, como pocos han habido en la historia. Es un tipo del anticristo. Veréis, al principio, Antíoco Epífanes se presenta con un programa de paz, lo que venía genial, porque en medio de un contexto de guerra, de confusión, de tanto rollo, paz, oye, qué bien. Pero después de un tiempo, se levanta contra Jerusalén en el año 170 a.C. y decide, porque sí, matar a 100.000 judíos. Aparte de esto, tiene la desfachatez de profanar el santuario. Levanta un ídolo a Júpiter para que sea adorado en vez de Dios en el santuario. Y además comete lo que conocemos como la abominación desoladora, que es que sacrifica un cerdo en el lugar santísimo. Y este texto, cuando leemos este texto, es lo que conocemos como una profecía de doble cumplimiento. Ya se cumplió con Antíoco Epífanes, pero Jesús menciona que esto va a volver a suceder con el anticristo, ¿verdad? Y es en medio de una situación de conflicto, de guerras, de persecución de este sinvergüenza hacia el pueblo de Dios, que Daniel cita estas palabras y dice: el pueblo que en medio de este caos, que en medio de esta persecución, que en medio de todo este rollo, que enfrentando esta guerra, el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. Qué curioso que el contexto es parecido a nuestro contexto. Estamos en medio de un contexto también donde hay guerra, donde hay conflictos, donde hay persecución, donde parece que no hay nada claro, miras hacia el futuro y lo que ves en la sociedad es desesperanza, es incertidumbre. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Me gustaría que en esta mañana juntos viéramos una historia que es, yo creo, la historia más conocida o una de las historias que primero se aprenden los niños cuando vienen de niños al Señor. Bueno, y nosotros también de mayores, si alguno ha venido al Señor de mayor, pues también se aprende esta historia porque es una historia, es entrañable. Yo la recuerdo con mucho cariño desde mi infancia y es entrañable, pero en esta mañana me gustaría que intentáramos entenderla desde la perspectiva de cómo actúan dos personas en base al concepto o al conocimiento que cada una de ellas tiene acerca de Dios. Y la historia de la que vamos a hablar es la historia de David y Goliat. ¿Habéis escuchado hablar de esta historia alguna vez? ¿Sí? Veréis, esta historia tiene lugar en el siglo XI, más o menos, antes de Cristo. Y es duro pensar en el tipo de vida que se vivía en aquel entonces. Es duro pensar cómo eran las guerras en aquel entonces. En la antigüedad había violencia cruda. Hoy en día, cuando se habla de guerra, es verdad que algunos van y hay conflictos un poco más cara a cara, pero lo normal es, me voy a pelear con no sé quién, pues pasa un avión, tira un misil, ¿no? O una bomba o lo que sea, y ya está. Y el avión sigue y aquí no ha pasado nada. O ni siquiera hace falta el avión. Desde otro sitio, aprietas un botón, hay algunos famosos botones por ahí, no sé si lo habéis oído, siempre se suele decir, como no sé quién aprieta el botón, ¿verdad? Y nos vamos todos para el otro barrio. Bueno, allí no era así. La guerra se hacía cuerpo a cuerpo. Y lo que tenías para defenderte era tu arma y tu cuerpo. Si es que tu cuerpo servía para defenderte, ¿no? Tu armadura o lo que sea. Era la distancia de un brazo o de una espada, era cercana. Vamos a imaginarnos la situación. Y creo que alguna vez hemos imaginado una situación de guerra. Yo siempre no sé por qué, siempre termino predicando de una guerra. Pero bueno, vamos a imaginarnos la situación. Están los dos ejércitos formados, listos para la batalla. Cada ejército está uno enfrente al otro en una montaña, porque las guerras solían tener lugar en un valle. Los ejércitos se ponían formados en las montañas y luego iban corriendo al valle y ahí es donde peleaban. Estás mirando de lejos al enemigo. ¿Quién sabe lo que estás pensando en ese momento? Quizás tienes odio, deseos de venganza. Quizás tienes ganas de salir corriendo. Quizás estás preocupado porque tu hijo acaba de cumplir la edad y está al lado tuyo y es su primera batalla. Y tienes miedo, no solo por perder tu vida, quizás porque vas a perder la vida de tu hijo. Y estás ahí, en tensión, quieto, recto como un palo, esperando a que alguien dé el grito de batalla. Y de repente alguien grita, ¡la batalla! Y empiezas a correr como un loco y ni siquiera sabes a dónde estás yendo, sabes que tienes que ir para adelante. Y cuando llegas en contra del enemigo, lo único que haces es empezar a pinchar, a pelear, a darle a todo el mundo al que trinque. Y oyes gritos de guerra, gritos de dolor, oyes gente quejándose, ves heridos que caen a tu lado, ves gente que cae muerta a tu lado, quizás tus compañeros han caído muertos y no puedes ayudarles porque tienes que proteger tu vida, tienes que pelear por tu vida. Y de repente estás lleno de sangre y no sabes si la sangre es tuya o si es de alguno que te ha salpicado. Termina la guerra, hay que hacer recuento.
quiénes han vivido, quiénes están heridos, quiénes han muerto. Cuando hablamos de guerra, en aquella época hablamos de algo así. Y te aseguro que por lo que he leído, de mucho más. Ahora, el escritor del texto bíblico, cuando nos narra esta historia, nos la narra paso a paso. Nos da detalles. Y nos sitúa en el previo de la batalla. Y fíjate lo que empieza a decir. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina. Y el valle estaba entre ellos. Entonces de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat de Gat. Y este tenía de estatura casi 3 metros. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 50 kilos. ¿Estáis echando cálculo? Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 7 kilos. Y su escudero, por si acaso le pasara algo para defenderlo, iba delante de él. Ahora, fíjate que la Biblia se detiene en darnos las medidas de Goliat. ¿Cómo era? ¿Cuán fuerte era? Y si la situación de guerra de por sí ya era cruda, ya era para tenerle miedo, imagínate encima tener que pelear con semejante bestia. La altura, ¿se ve bien? La altura, 2,97. Casi 3 metros. La cota de malla, la ropa que llevaba, 50 kilos, aparte el casco, que también pesaba como 7 kilos, por lo que da a entender otras versiones. La punta de la lanza, no toda la lanza, la punta de la lanza, casi 7 kilos. Voy a pedirle a Abraham que pase, por favor. Vamos a imaginar cómo era el tema. ¿Cuánto mides, Abraham? 1,88. Vale. 1,88 hasta 2,97 van... Vale. Goliat era hasta ahí. ¿Qué os parece? Pues imagínate yo. Goliat era hasta ahí. No, pero quédate con cómo era Goliat. Estos son 8 litros. Hice trampa. ¡Ay! Tenían que ser 7 litros. Esta es la punta de la lanza. Esto es la punta de la lanza. La punta de la lanza. Ahora, ¿hay alguien aquí que pesa 57 kilos? Pues mira, 56. Vente un momento. 53. ¡Oh, qué delgada, hija! Bueno, vente, da igual. Bueno, el kilo de más que tiene... Vente para acá. Esta muchacha es la cota de malla. La lanza, la altura y la cota de malla. Pues es lo que iba a decir. Imaginaos que encima tenía que subirse ahí arriba. ¿Cómo lo veis? Impresiona Goliat, ¿eh? Vale, gracias. Gracias, Abraham. Imaginaos el asunto. Goliat no solo era un tío grande, sino que era fuerte. Solo si sumamos el peso de lo que llevaba encima. Imagínate. Y además, la lanza no era una lanza deportiva
de lanzar, no era para jugar a los deportes. La lanza generalmente era o del tamaño o más alta que la propia persona. La punta dijimos que pesaba 7 kilos y era una lanza de pinchar. Si era una lanza larga, eso significa que Goliat podía matar a cualquiera que se acercara, o sea, a cualquiera que viniera a matarle antes incluso de acercarse. A esta distancia, más porque era más grande y la lanza era más grande, a esa distancia ya Goliat podía matar a cualquiera. No hacía falta ni acercarse. A lo mejor por eso David usó lo que usó y no se acercó. ¿Cómo lo veis? ¿Pinta bien? Seguimos. Dice, entonces se detuvo Goliat y gritó al ejército de Israel diciendo, ¿para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió, yo desafío hoy al ejército de Israel, denme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Goliat, imagínate el tamaño que tenía, imagínate la voz que tenía. Y se ponía ahí y gritaba, que alguien venga a pelear conmigo, que alguien venga a hacerme cara. ¿Sois el pueblo de Israel? Venid a luchar conmigo. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así 40 días. Dile a la persona que está a tu lado 40 días. 40 días. No fue una semana. No fueron 2 semanas. 6 semanas. 1 mes y 10 días. Continuamente, por la mañana y por la tarde, todos formados y oyendo la canción. Dadme a alguien que pelee contra mí. Dadme a alguien que pelee contra mí. 40 días por la mañana y por la tarde. En el pueblo se miraban unos a otros, esperando a ver si salía algún valiente, a ver si había alguien que diera el paso. Un día, otro día, escuchando lo mismo, otro día y el pueblo callaba. Seguramente los israelitas pensaban que si alguien tenía que dar el paso, ese tendría que ser ¿quién? El rey, Saúl. ¿Os acordáis de cuando Saúl fue escogido, cuál fue la característica que tenía con respecto a todos los demás? Dice capítulo 9, versículo 2, que pasaba a todos los del pueblo de los hombros para arriba. O sea que Saúl también era alto, era un hombre alto. Y el pueblo diría, oye, pues si hay alguien que tiene la más mínima posibilidad, la más mínima oportunidad de pelear con este gigante, pues seguramente va a ser Saúl. Que vaya Saúl y que pelee Saúl. Pero pasaba el tiempo y Saúl no aparece. Y el pueblo ya empieza a perder la esperanza. El gigante sigue gritando. Nadie hace nada. La desesperanza va ganando terreno porque Saúl no está esperando como el valiente que ellos pensaban, como el rey, como el ungido que Dios escogió para que fuera nuestro rey. Saúl está actuando como un cobarde. De repente aparece en la escena un muchacho, un joven de 15 años, que llega, sabemos la historia, su padre lo había enviado para llevar comida a sus 3 hermanos mayores que estaban en el ejército, y de repente David llega y nota que algo pasa en el ambiente. ¿Qué está pasando aquí? Ahí
un gigante que está gritando. Y David comienza a hacer preguntas. Y si algo delatan de su persona, las preguntas que está haciendo, es que David no tiene miedo. David no tiene miedo. Y fíjate, cuando oye al gigante dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? ¿Pero este quién es? ¿Pero qué dice? Este es un filisteo, es un incircunciso, es decir, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, no tiene nada que ver con nosotros, no forma parte del pacto, no tiene promesas de Dios. Pero ¿qué está haciendo este hombre? Está desafiando al pueblo de Dios. Y fíjate que durante, como dijimos, varias semanas, Goliat venía y desafiaba al pueblo de Israel, desafiaba a su rey. Estaba desafiando a Dios. Y allí nadie se había dado cuenta. Lo único que veía el pueblo es un gigante que gritaba. Lo único que veía el rey era un gigante que gritaba. David estaba viendo a un incircunciso, me da igual lo que mida, un incircunciso, uno que no es parte del pacto, se está metiendo con el pueblo de Dios, se está metiendo con Dios mismo. ¿Cómo es que ninguno de los que estaba allí se había dado cuenta de esto? El pueblo de Dios, el rey escogido, y se viene a dar cuenta, un muchacho de unos 15 años, pastor de ovejas. Así que la noticia llega al rey. Oye, hay un muchacho que dice que va a pelear contra Goliat. Y el rey lo manda a llamar. Fíjate, el rey ni siquiera sale a buscarlo. Se queda donde está escondido. Dile que venga, que quiere pelear, dile que venga. Y David va, y cuando el rey lo ve, se le cae el alma a los pies, porque dice, pero si tú eres un niño, y el otro es un hombre de guerra, ¿dónde vas? Pero David, y ya lo sabemos, le cuenta, en su momento yo maté un león, en su momento yo maté un oso porque se llevaban las ovejas y yo no lo iba a consentir, y el Dios que estuvo conmigo cuando yo maté cuando yo maté ¿a quién? Al león, cuando yo maté al oso, ese Dios no me va a dejar, porque no es cuestión de que yo pueda o yo no pueda, es cuestión de que Dios está conmigo. Ahora fíjate, tenemos cara a cara a dos hombres, Saúl y David, o un hombre y un muchacho, un hombre de guerra y un pastor de ovejas. Ambos habían sido escogidos por Dios cuando no eran nadie. David era el más pequeño de sus hermanos, el pastor de ovejas que estaba allí. Saúl era de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña de Israel. Ambos habían sido ungidos y llenos por el Espíritu Santo. Ambos habían enfrentado situaciones difíciles que requerían valentía. David con el oso y con el león. Y si lees unos capítulos antes, ves que Saúl ya había hecho guerra con los filisteos. Saúl ya se había enfrentado a este ejército. Y ante estas experiencias, David se mantiene diciendo, el Dios que estuvo conmigo estará conmigo. Pero Saúl está escondido. Y después de lo que David vino a decirle a Saúl, quizás era una buena oportunidad para que Saúl dijera, ostras, pues es verdad. El profeta me ungió. Dios me escogió, yo he enfrentado batallas en el nombre del Señor, yo me voy a levantar, yo voy a vencer a este gigante, yo voy a hacerle cara, Dios va a estar conmigo. Sin embargo, mira lo que hace Saúl. Le dice a David, ve y que el Señor sea contigo. Saúl decide enviar a la batalla contra un gigante a un niño de 15 años, pastor de ovejas, sin formación para la batalla, sin armas, sin protección, sin espada, lo manda a pelear contra un
gigante. ¿Qué concepto tenía Saúl de Dios? Por lo que leemos en el texto, ni tenía a Dios presente. Porque si hubiera tenido a Dios presente, Saúl hubiera dado un paso al frente y hubiera dicho, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Señor. Si hubiera tenido a Dios presente, hubiera hecho lo que hacen todos los reyes cuando se enfrentan a una guerra, todos los reyes del pueblo de Israel, o muchos de ellos. Convocar oración, convocar ayuno, vamos a interceder, que el Señor nos dé esta victoria. Pero Saúl está escondido y deja al ejército formando línea de batalla y envía a pelear a un niño de 15 años. ¿Qué concepto tenía David de Dios? David sabía que Dios iba a dar la cara por su pueblo. David sabía que este gigante estaba metiéndose con Dios, no solo con el pueblo, no solo con el rey, sino directamente estaba desafiando a Dios. Y David dice, Dios estuvo conmigo, somos el pueblo de Dios, Dios ha prometido que no nos va a dejar, Dios se va a encargar. David tenía confianza en Dios. Si tan solo fuéramos capaces de ver a Dios de la misma manera que David lo vio en este episodio de su vida. Si fuéramos capaces de confiar en Dios en la misma manera, seríamos capaces de enfrentar cualquier situación que se levante en nuestra vida, porque estamos confiando en Dios. Ahora fíjate, ¿está todo el pueblo de Israel formado para la batalla? ¿Están todos los filisteos enfrente? ¿Está Goliat hablando? Dadme un hombre que pelee conmigo. Y de repente empieza a caminar David. Y David empieza a ir hacia el valle donde va a tener lugar la batalla, en el valle de Ela. Goliat lo ve y dice, pero será posible, se siente hasta ofendido. Me enviáis a este niño para que pelee contra mí. ¿Habéis visto mi tamaño? ¿Habéis visto quién es este niño? David se siente mirado, no solo por Goliat, sino por los filisteos. Nos mandan a un niño. ¿Cuál será la estrategia? ¿Qué estarán pensando hacer? ¿Que nos centremos en el niño para luego atacar por detrás? No solo los filisteos miraban a David, sino que el pueblo de Israel estaba mirando a David y decía, pero este no es tu hermano, ¿dónde va tu hermano? ¿Pero qué hace este niño pequeño? Sin espada, sin escudo, sin protección ninguna. ¿Pero dónde va? Este no había venido a traer la comida. Y alguno pregunta, oye, ¿Saúl se ha dado cuenta de que cuando Goliat lo mate vamos a ser todos sus esclavos? Y David sigue caminando hacia la batalla. Se para un momento y coge 5 piedras. ¿Por qué creéis que cogió 5 piedras? ¿Por si fallaba con alguna? ¿Sabéis que Filistea tenía 5 ciudades principales? Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Goliat era de Gat. Cada una de estas ciudades tenía su paladín, tenía su gigante. Yo estoy segura que David cogió 5 piedras pensando, me cargo a Goliat y por si acaso vengan los otros 4, una piedra para cada uno. ¿No demuestra miedo? ¿No demuestra falta de confianza en Dios? David se acerca y Goliat le dice, mira, te voy a hacer papilla y los pájaros te van a comer. Y David le dice, mira mi niño, le diría si fuera canario, mira mi niño, te voy a hacer papilla yo a ti, te voy a cortar la cabeza y encima a todo el ejército de los filisteos los vamos a matar. ¿Qué te parece? David va más allá, se los va a cargar a todos. Y me gusta, leedlo en casa, me gusta. El texto dice literal, Goliat
se puso a andar hacia el lugar de batalla, pero David fue corriendo. Léelo en casa, es apasionante. Goliat se pone a andar con todo lo grande que era, se pone a andar. Pero dice que David tenía prisa por quitárselo de encima. Tenía prisa por matarlo. Este tema hay que zanjarlo ya. Y dice que va corriendo a enfrentar a Goliat. Y todo el texto se narra con detalle, con tensión, con esto es lo que pasó. Y Goliat medía tanto, y la actitud era tanto, y David decía tanto. Pero ahora el desenlace va súper rápido. Quizás va tan rápido porque hasta el punto que hemos llegado está claro que no puede haber otro desenlace. David coge la piedra, la lanza, se la clava a Goliat, Goliat cae, David le corta la cabeza y todo el pueblo de Israel va a perseguir a los filisteos y los matan. Desde ese día, el nombre de David cobró una gran fama. Y cantaban, Saúl mata 1000, David mata 10.000. Ahora David solo hizo lo que se supone que tiene que hacer, que tenía que haber hecho el pueblo de Dios. Interesante que en todo el texto no aparece en ningún momento, habla todo el rato de Saúl como rey o el pueblo de Israel. Y es solo cuando aparece David que se habla de este hombre está desafiando al pueblo de Dios, al ejército de Dios. David solo hizo lo que se supone que tenía que hacer alguien que confía en Dios. Alguien que conoce a Dios, no con temor, sino con valentía. Fíjate lo que dice el Salmo 9. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Porque es que no nos queda otra. Porque cuando tú y yo conocemos realmente a Dios, nos damos cuenta de que Él siempre es más grande, siempre es más sabio, siempre es más fuerte, siempre lo sabe todo, siempre sabe más, siempre tiene el control. No nos queda otra cuando conocemos a Dios de confiar en Dios. Aquellos que ponen su confianza en Dios son capaces de ver con la claridad que vio David, no un gigante que desafía a un pueblo, sino un incircunciso que desafía al pueblo de Dios. Ahora fíjate, si te preguntas, ¿cómo puedo conocer más a Dios? Pues a través de la palabra. Dios se ha revelado. Y quizás dirás, bueno, pero yo ya he leído la Biblia, yo ya sé, pero no es cuestión de saber, es cuestión de dejar que la palabra sea sembrada en nuestro corazón. Es cuestión de dejar que se haga carne en nuestro corazón, lo que implica que sea una parte esencial de nuestra vida, que esté continuamente en nuestra mente, de tal manera que cuando no tengas para pagar las facturas, tu primer pensamiento sea, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas. Cuando no tengas claridad para saber qué paso tienes que dar, que tu primer pensamiento sea, lámpara es a mis pies tu palabra. O el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Cuando te sientas frustrado por tu pasado, por tu pecado, recordar, Dios me perdona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando estoy en medio de una batalla, que mi primer pensamiento pueda ser, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, en el nombre de nuestro Dios, confiamos. Cuando me sienta solo, o cuando me sienta sola, cuando me sienta incomprendido, Dios está conmigo. Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Llena tu mente de la palabra que te va a enseñar, que nos va a enseñar cómo es Dios, que nos va a ayudar a conocer cómo es Dios, para que cuando estemos en medio de una circunstancia difícil, no estemos actuando de acuerdo a cómo piensan los demás o a cómo creo yo, sino de acuerdo a quién es Dios. David escribió uno de los salmos más hermosos. Todos son hermosos, escribió mucho.
Pero uno de los salmos más hermosos que es una declaración absoluta de total confianza en Dios. Y no es un salmo que escribió después de la batalla con Goliat. Ya habían pasado varios años porque en ese momento David ya era rey. Pero la batalla con Goliat marcó un antes y un después en la vida de David. Y seguramente con esta experiencia en mente y con otras que había tenido a lo largo de su vida, escribió el siguiente salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice más adelante: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otras versiones dicen: el pueblo que conoce a su Dios hará frente a la situación. El pueblo que conoce a su Dios se levantará y hará cara a la situación. Y con esta enseñanza en mente, quizás en esta mañana te estás encontrando en medio de una batalla. Quizás hay un gigante a modo de Goliat que se ha levantado en tu vida. O quizás ahora mismo no estás pasando ninguna batalla, porque todo va bien, pero déjame decirte que vendrán batallas, porque la fe es probada. Y la vida está llena de momentos de batallas, son parte de la vida cristiana. Y con esta enseñanza en mente, me gustaría animarte a que juntos pudiéramos pensar: no es la batalla, no es el gigante, no es el ejército, no es que yo pueda o no, es cuánto conozco a Dios. Porque cuando conozco a Dios, sé que Él va a estar conmigo, que Él no me va a dejar. Así que sea cual sea el momento que estamos viviendo, yo te animo a venir conmigo delante de Dios y te animo a que juntos podamos hacer una oración. Y ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos y que juntos podamos decirle: Señor, quiero conocerte tal cual eres, Señor. Quiero conocerte tal cual tu palabra me enseña que tú eres. Quiero saber de ti. Quiero confiar en ti. Porque no quiero vivir mi vida de acuerdo a circunstancias o de acuerdo a lo que otros dicen. Quiero vivir mi vida de acuerdo a ti, de acuerdo a quién eres tú, de acuerdo a confiar en ti. Y Señor, con todo nuestro corazón venimos con una actitud de humildad delante de ti. Tú conoces a cada persona que está aquí. Tú conoces la situación por la que cada uno de nosotros está pasando. Pero Dios mío, nos ponemos delante de ti. No queremos escondernos. No queremos huir como unos cobardes. Sino queremos, en base al conocimiento que tenemos de ti, levantarnos, esforzarnos, actuar en tu nombre
Ir avanzando hacia adelante, Señor. Ir avanzando en tu gracia, en tu conocimiento, en la capacidad que tú nos das para movernos, Dios. Queremos conocerte. Queremos conocerte y vivir nuestra vida de acuerdo a esto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.